Un termostato es el componente de un sistema de control simple que abre o cierra un circuito electrónico en función de la temperatura. Podemos encontrar diferentes tipos de termostatos, hay bimetálicos, de gas encerrado, de parafina y electrónicos digitales. Mi nombre es Juan Sebastián y en este video les mostraré cómo hacer un termostato casero que puede ser utilizado en diferentes aplicaciones. ¡Que empiece el video! Para empezar, vemos el termostato montado en baquela. Los materiales necesarios para construirlo los dejaré abajo en la descripción. Ahora observamos el diagrama del circuito que utilizaremos para hacer nuestro termostato casero. Funciona de la siguiente manera: a la fuente doméstica conectaremos el devanado primario del transformador y el devanado secundario a nuestro puente rectificador. Utilizando esta imagen me referiré que los dos cables azules los conectaremos a la entrada alterna del puente rectificador y el cable de tierra en otro punto, y en la salida continua del puente rectificador saldrán dos ondas de señal, una positiva y una negativa, las cuales van a ser filtradas por estos dos condensadores electrolíticos que tienen una capacidad de 220 microfaradios y una carga que tiene que ser el doble de la cual trabajaremos. En este caso va a ser de 24 voltios en adelante. Yo les recomiendo que se utilicen 32 voltios. Como sabrán, como son condensadores electrolíticos, presentan polaridad. Por eso, el lado positivo se conecta en el positivo y el negativo a tierra. Pero, debido a que en esta parte no hay una corriente positiva, sino una negativa y tierra, ¿qué se hace? Debido a que menos 12 voltios es menor a 0, lo que hacemos es que el lado positivo del condensador se conectará a tierra y el negativo a menos 12. Y finalmente, que tenemos estas ondas de señales filtradas, cada una va a llegar a su respectivo regulador fijo de tensión. El positivo al LM7812 y el negativo al LM7912, teniendo finalmente que en sus salidas saldrá 12 voltios continuos, menos 12 voltios continuos y tierra. Y lo utilizaremos para alimentar el resto del circuito, que está diseñado de la siguiente manera. El sensor de temperatura LM35 estará en un punto en donde nosotros vayamos a medir la temperatura, llámese en una nevera, en un congelador, horno o incubadora. Tendrá tres cables, uno para los 12 voltios, otro para tierra y otro para el voltaje de salida. Van a ser lo suficientemente largos para tener el sensor de temperatura en un punto distinto al termostato. El voltaje de salida del sensor de temperatura estará conectado a un amplificador operacional LM358 que presenta dos fases, una amplificadora no inversora con ganancia de 21 y una comparadora con histéresis. De acuerdo a esta gráfica, podemos decir que los menos 12 voltios estarán conectados en el punto 4, los 12 voltios positivos al punto 8, el voltaje de salida al punto 3, R1 al punto 2, R2 al punto 1 y 2, debido a que se presenta una retroalimentación. R3 se conectará en el punto 1 y en el punto 5, el voltaje de referencia en el punto 6 y finalmente R4 en el punto 7 y en el punto 5. Los valores de estas resistencias son para lograr que la temperatura esté en un rango de 37 y de 38 grados centígrados. Pero si usted no desea esos valores, lo invito a seguir este video, en donde usted podrá configurar el valor de las resistencias de acuerdo a su necesidad. Continuando con el video, al voltaje de salida, o mejor dicho, al punto 7, conectaremos una resistencia que estará conectada a la base de un transistor NPN, el cual yo recomiendo que sea un D880 y que la resistencia sea de 2 kilo ohmios. El transistor estará conectado a la bobina de un relé y en el punto común y en el normalmente abierto estarán conectados los cables que alimentan el sistema de calefacción o refrigeración de acuerdo a su necesidad. Y no olvidar que los relés necesitan un diodo de protección. ¿Cómo funciona el circuito? De acuerdo a la temperatura que se presente en el ambiente, por el voltaje de salida van a salir dos opciones: o voltaje de saturación positiva o voltaje de saturación negativa.
Entonces, cuando la temperatura ambiente es menor al rango que nosotros deseamos, por el voltaje de salida va a salir voltaje de saturación negativa, lo que hace que no se complete el circuito del transistor y el relé se mantenga normalmente abierto, permitiendo que haya paso de la corriente y se active el sistema de calefacción o el sistema de refrigeración, dado lo que ustedes necesiten. Y cuando la temperatura excede el rango que nosotros deseamos, por el voltaje de salida va a salir voltaje de saturación positiva, permitiendo que se complete el circuito del transistor y se active el relé, haciendo que pase normalmente abierto a normalmente cerrado y se apague el sistema de calefacción o de refrigeración. De esta manera podemos duplicar el mismo diseño del relé para accionar diferentes aparatos, como en este caso duplicamos el mismo diseño para activar y desactivar un ventilador. Para terminar, observamos el termostato instalado. En este caso lo empleé para una incubadora. Vemos cada dispositivo soldado. Además, al regulador LM7812 se le incorporó un disipador de calor para evitar que el calor que emanaba de este no lo vaya a quemar, y se puede encontrar fácilmente dentro de computadoras que ya no sirven. También observamos nuestro amplificador operacional con sus dos fases y los dos circuitos de los relés, uno para la bombilla y otro para el ventilador. Ahora, con el sensor de temperatura LM35 vamos a comprobar el funcionamiento del termostato. Entonces, cuando la temperatura sea inferior al rango establecido, el sistema se mantendrá activo, pero si la temperatura excede el rango, entonces el sistema se apagará y hará esto sucesivamente, permitiendo mantener un valor estable. Y también podremos ver el mismo efecto con nuestro ventilador. Muchas gracias por ver este video, espero les haya servido. Denle un like si les gustó y suscríbanse a mi canal. Hasta luego.